Me interesa en esta conversación plantear hoy destacar algunas variables que definen un poco la compleja relación entre los conceptos de gobernabilidad y convivencia democrática, en el que cada vez al primero se le cuestiona y se le trata de sospechoso, y al segundo, al concepto de convivencia, se le adjudica una connotación positiva, que si los traemos a tierra, casi parecería en los conceptos de gobernabilidad y convivencia como juntar el agua y el aceite. Para esto quisiera plantear 3 puntos. Uno es los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. El segundo, la gobernanza como medio y la convivencia como aspiración. Y después, la gobernanza para entender la convivencia o la gobernanza como parte de la convivencia. En relación con el primer punto, me parece que contraponer estos términos tiene sus implicaciones. En primer lugar, hay que reconocer que la definición tan difundida de gobernabilidad que la asocia al binomio de legitimidad y eficacia no muestra un camino que se ha señalado en numerosas ocasiones que da vueltas, por así decirlo, sobre sí mismo. Es decir, ¿qué requiere a qué? ¿Se necesita legitimidad para ser eficaz o se necesita eficacia para ser legítimo? O que en los sistemas democráticos, para quienes son electos mediante elecciones pluralistas, periódicas, libres, tienen un capital semilla de legitimidad, por así decirlo, que vean a ver si los despilfarran quienes logran el poder o lo aprovechan para iniciar el juego con la eficacia, es decir, la capacidad de cumplir objetivos que luego va a redundar en mayor reconocimiento, y se inicia así lo que podríamos llamar ese supuesto círculo virtuoso. Pero encima, el concepto de gobernabilidad tiene lo que podríamos llamarle una perspectiva muy progubernamental. Se le adjudica a los gobiernos una centralidad tal en la ruta de la construcción democrática o directamente en la aspiración democrática de lo que podríamos llamar lo gobernable, que es posible que se pierde un poco, se difumina el perfil de la pluralidad de los actores que hacen posible esa gobernabilidad, cualquier cosa que esto sea. Entonces, la singularidad de la acción gubernamental y de las autoridades públicas no autoriza a plantear la aspiración democrática desde ellas, poniendo, como parece ser, en un segundo plano los demás actores en la construcción de la polis, de lo público. Creo que ese es el tema que ha llevado a lo que el PNUD podríamos llamar a apellidar a la gobernabilidad, que es lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se etiquetó como gobernabilidad democrática, para distinguirla de gobernabilidad autoritaria. Es decir, la diferencia en cómo le hacen las autoridades públicas para garantizar esa eficacia y ese reconocimiento. La respuesta inmediata es que la gobernabilidad autoritaria, para seguir planteándolo en esos términos, es mucho más eficiente frente a la gobernabilidad democrática, que se complica justamente porque se aparecen otros actores que encima osan exigir los derechos que son reconocidos en la aspiración democrática, o al menos a reclamarlos. Y por ello la gobernabilidad democrática muestra cada vez más ineficiencia en lograr ese binomio entre reconocimiento y eficacia. Por ello realmente no es paradójico que lo frecuente, sobre todo en el discurso o en los discursos oficiales, es aspirar a reducir la ingobernabilidad, más que aspirar a la gobernabilidad democrática propiamente tal. Corre el peligro que la misma gobernabilidad democrática sea más un problema que una aspiración. En estos tiempos donde entre bromas y veras no pasan muchos días sin que escuchemos repetidamente aquello de que la democracia es ingobernable. Frente a todas esas incomodidades del concepto de gobernabilidad, se contrapone o se superpone o se pone al lado o se le asemeja, o a veces hasta se usa indistintamente el término de gobernanza. Se le utiliza de todas estas formas. Voy a señalar en qué sentido utilizo yo, y me parece que es útil para este curso, el concepto de gobernanza. Creo que más allá de que sea una cuestión de gusto, sin dejar de admitir que en parte lo es, la gobernanza da una idea más de movimiento, donde uno de los actores clave es sin duda el gobierno, pero es claramente solo un actor más. La gobernanza da la idea de relación, de movimiento, que vincula a las autoridades públicas con la ciudadanía, pero que da cuenta de las relaciones públicas entre los grupos de población, cómo interactúan, qué logran, hacia dónde se encaminan. En ese sentido, no presupone ni autoridades públicas homogéneas que tienen objetivos claramente establecidos y van a ver cómo le hacen para ser eficaces y legítimos, sino da cuenta de una mayor complejidad,
hay contradicciones no solamente en los intereses que defienden los distintos actores de la comunidad civil, para ponerlo, digamos, en términos gramscianos, sino también entre los de la comunidad política. Las mismas instituciones tienen intereses diversos y pluralizan enormemente el número de voces y de intereses en juego. La gobernanza refiere más a dar cuenta de cómo opera esa telaraña que a factores o requisitos que deben operar de determinada manera para ser lograda. En ese sentido, me parece que el concepto de gobernanza no tiene una carga tan prescriptiva, tan normativa, como me parece se le ha impuesto al concepto de gobernabilidad. Paso inmediatamente al segundo punto. Si la gobernanza, decíamos, está mucho más enfocada a cómo se da el juego del poder, cómo se relacionan gobernantes y gobernados, cómo se relacionan las mismas facciones entre quienes gobiernan o entre los diversos grupos de población de la sociedad civil, el énfasis está en identificar cuáles recursos de poder utilizan, cómo los utilizan y en qué escenarios se mueven. También qué alianzas tejen entre ellos. Si gobernanza refiere mucho más a cómo opera el juego, pareciera que la convivencia democrática es una aspiración que se busca al reconocer cómo opera ese juego. En otras palabras, no queremos ver la gobernanza por sí misma, o sea, para registrar un estado de situación, así están las cosas. Hay una intencionalidad al acercarnos al concepto de gobernanza, si ese juego tiene que ver con convivencia democrática o no. ¿Qué factores la hacen posible? ¿Cómo se concreta ese término que le hemos adjudicado como una carga valorativa positiva? Y de manera casi inmediata corremos el riesgo de, digamos, efectivamente adjudicar al término de convivencia democrática como si fuera un término hermoso, como si fuera un término atrayente en sí mismo. Por eso es importante también desagregar qué pensamos o qué tiene que ver, qué factores inciden en lo que llamamos convivencia democrática. Nuevamente apellidada. Sin embargo, es interesante que el término solito sea el de convivencia, sin apellidar, ya de por sí da la idea de democrática de un determinado tipo de relación. Es decir, no es cualquier convivencia. Lo que sí damos cuenta es un concepto fundamentalmente relacional, en el que un grupo de actores comparten un espacio geográfico en medio de ejes diversos de articulación, en medio de la diversidad de edad y de generación, como es el caso de familias de ascendencia étnica en las comunidades, de género, de preferencia sexual, de adscripción religiosa, partidista, ideológica, cultural, lingüística. Es decir, en medio de la diversidad, la convivencia significa una opción o por destino o por condición geográfica en el que se combate y se coexiste. Lo importante aquí es que no se refiere la convivencia a cualquier tipo de relación. Cuando nos referimos a convivencia, ya damos cuenta de un conjunto de factores que parecen caracterizarla. Reconocimiento de las y los otros, ciertas reglas para la resolución de los conflictos y en general un conjunto de normas de comportamiento. Estamos definiendo aquí como 3 variables que asociamos a la convivencia, aunque ese conjunto de normas de comportamiento la mayor parte sean no escritas. Cuando esas normas se vuelven obsoletas o alguien las incumple y no funcionan las reglas implícitas o explícitas establecidas para la resolución de los conflictos, decimos que se ha deteriorado la convivencia. De ahí que al apellidar la convivencia y le ponemos el de convivencia democrática, estamos deliberadamente apuntando a que refiere a la convivencia que está intermediada por lo público, por la relación que va más allá de los grupos familiares o del barrio, sino que la aspiración tiene claramente un objetivo político. Es decir, cómo se construyen las relaciones en países que se dicen democráticos y sobre todo en sociedades que aspiran a ser sociedades democráticas.